Cada 15 de abril, miles de corredores cruzan la meta de un maratón famoso en Boston. Todo esto entre aplausos, risas y la emoción por completar una de las carreras más famosas del mundo. Pero en el año 2013, esta celebración se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos. Dos individuos con mochilas negras caminaron tranquilamente entre la multitud, dejando atrás un artefacto que cambiaría para siempre la historia de este evento y desataría una de las cacerías humanas más intensas del FBI. ¿Cómo lograron infiltrarse y cuál fue el motivo? Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Este caso me intriga bastante porque algo que no nos dicen de las grandes ciudades es el peligro de encontrarse con uno o varios terroristas. Algo de lo que nadie habla, pero créanme que ocurre más veces de las que nos gustaría. Pero antes les voy a pedir que se suscriban, que le den like a este video, compartan para que de esta forma su algoritmo mejore. Y como esta historia está bastante larga, comenzamos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió el 15 de abril del 2013, es fundamental que viajemos en el tiempo para comprender qué significaba exactamente el Maratón de Boston para los Estados Unidos y para el mundo del atletismo internacional. Nos situamos en el estado de Massachusetts, conectando la ciudad rural de Hopkinton con la histórica ciudad de Boston. El Maratón de Boston no es simplemente una competencia atlética. Se trata del maratón anual más antiguo del mundo, habiéndose disputado de forma ininterrumpida desde su fundación en el año de 1897. Su celebración está arraigada en el tejido cultural de la región de Nueva Inglaterra, al punto de coincidir con el Día de los Patriotas, que es una festividad estatal que conmemora las batallas históricas de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Por lo tanto, ese día las escuelas cierran, las oficinas reducen sus operaciones y las calles se transforman en una gran fiesta comunitaria. A lo largo de casi 43 kilómetros que componen este recorrido oficial, avalado por la Asociación Atlética de Boston, se estima que cientos de miles de espectadores se alinean hombro con hombro en las banquetas para ser testigos de este maratón. De hecho, las cifras oficiales suelen calcular entre 500,000 y 1,000,000 de personas las que se detienen para ver este gran espectáculo. De hecho, se dice que las familias instalan mesas de picnic, venden productos locales, suena música en vivo y el aire básicamente huele a comida callejera. Es una fiesta donde la ciudad se convierte en un estadio sin muros ni restricciones de acceso perimetral rígido. A diferencia de otras competencias masivas, donde cualquier persona puede inscribirse pagando una tarifa de inscripción de manera libre o mediante un sorteo aleatorio simple, el Maratón de Boston posee un aura de exclusividad y exigencia deportiva legendaria. Para un corredor aficionado, cruzar la línea de salida no es cuestión de suerte, sino la culminación de años de disciplina extrema, además de entrenamiento riguroso y la superación de marcas cronometradas bastante estrictas. Es decir, debes contar con ciertos requisitos para que ellos al menos te puedan considerar. Este evento convoca a una amalgama fascinante de atletas de élite mundial, fondistas profesionales provenientes de Kenia, Etiopía, Europa y Japón que compiten por premios económicos y además por la gloria internacional al ser bastante famoso. Es decir, que hay gente que tiene el sueño dorado de clasificar en esta gran carrera de Boston. Los participantes deben cumplir con una edad mínima regulatoria, es decir, los 18 años o la mayoría de edad. Posteriormente se divide a la multitud en rangos de edad segmentados, tanto como para hombres como para mujeres, que van desde los 18 hasta los 80 años de edad. De hecho, para poder enviar una solicitud de inscripción, un corredor debe haber competido previamente en otro maratón certificado por las autoridades atléticas nacionales o internacionales, dentro de un periodo determinado y haber registrado un tiempo máximo por debajo de un límite estricto adaptado a su edad y a su sexo. Y ahora viene algo bien importante: cómo funcionaba la seguridad en aquella época, porque un evento de esta magnitud es obvio que necesita bastante seguridad. Resulta vital analizar cuál era la seguridad pública previa al año 2013.
A diferencia de los eventos masivos globales contemporáneos, donde los anillos de seguridad militarizados, los detectores de metales perimetrales, las restricciones absolutas de bultos y la videovigilancia con reconocimiento facial son una norma estricta, en el maratón de Boston se mantenía una filosofía radicalmente distinta. Había una apertura comunitaria y accesibilidad peatonal sin restricciones. Es decir, que las calles de Boston no estaban cerradas por vallas metálicas ni controles de seguridad cerrados con filtros de revisión de mochilas. Cualquier transeúnte, ciudadano local o visitante extranjero podía caminar libremente y mezclarse entre los miles de espectadores que aplaudían o simplemente podían detenerse a observar el evento cargando bolsas de compras, maletas ligeras, mochilas en la espalda, sin que ningún tipo de oficial o policía le cuestionara su presencia o le exigiera una identificación. Esta vulnerabilidad sistémica, basada en la confianza pública, además de la tradición de hospitalidad abierta y la ausencia de controles fronterizos internos, creó el caldo de cultivo perfecto para que alguien pudiera planear y ejecutar su cometido sin levantar la más mínima sospecha entre toda esa multitud. El 15 de abril del 2013, el reloj avanzaba hacia las horas de mayor afluencia en la línea de meta del maratón. Las calles estaban llenas de vida. Los corredores punteros ya habían completado la travesía horas antes, pero en ese preciso momento, la gran masa de atletas aficionados, aquellos que llevaban más de 4 horas, pues sufriendo el desgaste físico, cruzaban apenas el arco final entre lágrimas de triunfo y abrazos con sus familias. Es a las 2:49 y 43 segundos que la celebración se fracturó de golpe. Justo enfrente de la tienda de la marca Sport Authority, ubicada en el número 671 de Boylston Street, y además a escasos metros de la línea de meta oficial, una violenta explosión sacudió la calle. Una bomba hecha con una olla de presión casera de 6 litros, cargada con pólvora negra extraída de fuegos artificiales, además de metralla compuesta por clavos, trozos de metal y balines de plomo, estaba oculta dentro de una mochila deportiva negra, la cual estalló con una fuerza devastadora. La onda expansiva evidentemente barrió la zona a baja altura, lo cual lanzó a docenas de personas, además de que dañó edificios, cortó extremidades y causó el máximo daño físico a quemarropa. Este estruendo ensordecedor hizo que el suelo temblara, seguido inmediatamente por una densa columna de humo blanco y gris que oscureció la calle. En una fracción de segundo, el confeti y las pancartas de llegada dieron paso a gritos de terror, confusión generalizada y un silencio gélido de incredulidad antes de que el pánico empujara a toda la multitud a huir de forma despavorida. Así que mientras los primeros rescatistas, voluntarios médicos, policías y espectadores valientes reaccionaban y corrían hacia el cráter humeante para auxiliar a los heridos que yacían sobre charcos de sangre, el tiempo se detuvo por segunda vez. Exactamente 12 segundos después de esa explosión, ocurrió una segunda detonación, a las 2:49 y 55 segundos. A una distancia de aproximadamente 180 metros hacia el oeste por la misma calle, frente al edificio de Former Restaurant, la segunda bomba estalló. Al igual que la primera, se trataba de un artefacto idéntico, una olla de presión oculta dentro de una mochila negra dejada en el suelo entre la multitud de los espectadores. Esta explosión sembró aún más caos porque atrapó a parte de la marea humana que intentaba huir despavorida del primer punto de impacto. El estallido secundario confirmó lo peor: no era un accidente fortuito, sino un atentado terrorista.
el cual obvio estaba coordinado y calculado milimétricamente para maximizar las bajas entre la población civil y colapsar los corredores de evacuación médica. En cuanto llegaron los peritos forenses del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que se conoce en Estados Unidos como ATF, determinaron posteriormente que los dispositivos estaban construidos con una precisión quirúrgica terrorífica. Las ollas de presión, que son de cocina convencional como esta que estamos viendo aquí, son elegidas porque el sello hermético permite acumular una presión interna extrema al momento de la detonación y convierten el metal del recipiente en proyectiles letales adicionales. El contenido tenía kilos de pólvora negra obtenida de la pirotecnia comercial, es decir, que todos los elementos los habían comprado en tiendas cualquiera. Además de esto, se encontraba metralla improvisada, es decir, clavos de acero y rodamientos metálicos para garantizar desgarros tisulares masivos. Ambas bombas fueron detonadas mediante temporizadores electrónicos rudimentarios, los cuales estaban ocultos en mochilas comunes, lo que explica por qué pudieron colocarlas en el suelo sin que nadie se diera cuenta. Las escenas posteriores a las detonaciones fueron una mezcla desgarradora de horror y actos heroicos espontáneos que obviamente salvaron decenas de vidas en cuestión de minutos. Cientos de personas que corrían por la meta o que estaban presenciando el evento cayeron al suelo por la onda expansiva. Muchos corredores que acababan de terminar la prueba, con el cuerpo al límite de sus capacidades físicas, continuaron corriendo no hacia la medalla, sino alejándose de la zona cero, improvisados por el instinto de supervivencia. Las vallas metálicas de hecho quedaron aplastadas bajo el peso de la avalancha humana. En cuestión de segundos la línea de meta se transformó en un hospital improvisado. La gente, la cual eran espectadores comunes, se negaron a huir y en vez de eso utilizaron sus propios medios como prendas de vestir, cinturones, camisas y cordones de zapatos para fabricar torniquetes apresurados en las piernas y en los brazos de los heridos graves, evitando de esta forma pues que pasaran a mejor vida en cuestión de minutos debido a la severidad de las amputaciones traumáticas sufridas por la metralla a baja altura. Los hospitales de la zona de Boston, como lo fue el Massachusetts General Hospital, además del Boston Medical Center y el Brigham and Women's Hospital, activaron protocolos de emergencia de guerra de manera inmediata. Los médicos reportaron escenas devastadoras, pacientes que ingresaban con extremidades destrozadas, quemaduras de tercer grado, cuerpos repletos de clavos y tornillos incrustados, y sorprendentemente gracias a la cercanía de los centros médicos de élite y a la rapidez de los paramédicos y los civiles, se logró salvar la vida de decenas de personas que estaban presentando heridas mortales por la pérdida masiva de líquido vital. Inmediatamente después de confirmarse las dos explosiones, las autoridades ordenaron el cierre del espacio aéreo sobre Boston, además de la suspensión total del sistema de transporte subterráneo y la cancelación preventiva de todos los eventos masivos restantes. Las comunicaciones móviles colapsaron momentáneamente debido a la saturación masiva de las llamadas que hacían familiares desesperados intentando saber el estado de sus seres queridos, mientras las sirenas de patrullas, ambulancias y camiones de bomberos inundaban cada rincón de la ciudad en cuestión de segundos para intentar apoyar al máximo número de gente. Inmediatamente después de las detonaciones de Boston Street, la escena del crimen quedó paralizada bajo un despliegue sin precedentes. El Buró Federal de Investigaciones, que es conocido como el FBI, en conjunto con la Policía de Boston, además del ATF, estableció el centro de mando operativo. En las primeras 24 a 48 horas, la prioridad absoluta era procesar el terreno, recolectar cada fragmento de metal, analizar restos de la olla de presión, extraer los componentes químicos y buscar cualquier rastro biológico o dactilar que condujera a los autores de este crimen. Sin embargo, el obstáculo inicial fue grandísimo. Los investigadores revisaron los videos de la cámara de seguridad fijas instaladas en los comercios locales, postes de luz y semáforos a lo largo de la calle. Pero las imágenes mostraban una marea humana densa, caótica y en constante movimiento. Las cámaras estáticas o de baja resolución no lograban captar la nitidez de los rostros ni los movimientos específicos de algún tipo de sospechoso entre la aglomeración.
De hecho, las grabaciones mostraban bultos y mochilas oscuras por todas partes, pero ningún ángulo ofrecía la claridad necesaria para identificar a alguna persona sospechosa. Así que ante la escasez de pistas claras con las cámaras de seguridad institucionales, el FBI tomó una decisión estratégica crucial: recurrir a la colaboración ciudadana a escala masiva, porque no hay mejor evidencia que la que grabas con tu celular. Las autoridades hicieron un llamado público a través de los medios de comunicación y plataformas digitales, solicitando a todos los asistentes, corredores, turistas, fotógrafos que hubieran estado presentes en el maratón para que enviaran absolutamente todos sus archivos multimedia, es decir, videos caseros, fotografías digitales, ráfagas de imágenes capturadas con sus teléfonos o cámaras profesionales, a una dirección de correo electrónico y a una plataforma de carga habilitada específicamente para esta investigación. La respuesta de los ciudadanos obviamente fue colosal. En cuestión de horas, el servidor del FBI colapsó por los cientos de miles de archivos digitales procedentes de miles de perspectivas distintas. De hecho, un equipo especial de analistas de inteligencia, agentes especiales e ingenieros informáticos comenzaron una labor de revisar y sincronizar cronológicamente toda la cantidad de horas de grabación. Es decir, que si la gente envió, por ejemplo, 700 horas de grabación, estas no se podían saltar. Tenían que ser revisadas las 700 horas segundo a segundo. La sincronización temporal fue la clave del éxito, así que los analistas alinearon segundo a segundo los videos, tomando como referencia el momento exacto de la primera explosión. Al retroceder los videos en reversa de manera sincronizada, la marea humana comenzó a retroceder digitalmente y ahí pusieron la lupa los investigadores. Fue entonces cuando los analistas detectaron un comportamiento anómalo que contrastaba radicalmente con el de los demás espectadores. Aparecía en las grabaciones cargando una pesada mochila negra, pero a diferencia de la multitud que estaba viendo hacia los corredores o hacia la meta, este mantenía una actitud distante y fría. Los videos mostraron el momento exacto en que depositó la mochila en el suelo junto a la multitud, se detuvo unos instantes y luego se alejó caminando en dirección contraria sin mirar atrás, abandonando ese bulto justo antes de la detonación. Y de esta forma encontraron al segundo sospechoso. Él fue captado en otra secuencia de video caminando junto al primer sospechoso portando otra mochila negra idéntica, la cual depositó metros más adelante antes de que se registrara la segunda detonación, el cual también se alejó al lado contrario con total tranquilidad antes del estallido. Las imágenes estáticas de los rostros de ambos jóvenes, uno con una gorra de béisbol oscura puesta hacia atrás, y el otro con una gorra blanca de Universidad de Massachusetts, fueron extraídas con bastante nitidez. Sin embargo, la policía no tenía idea de quiénes eran estos sujetos que aparecían en los videos, así que el 18 de abril del 2013, el FBI decidió hacer públicas estas fotografías en una conferencia de prensa nacional. Le pidieron ayuda a la ciudadanía para poder identificarlos lo más pronto posible. La publicación de estas imágenes obviamente desató una ola masiva de llamadas de los ciudadanos, y es aquí donde los responsables supieron que era cuestión de horas para que los identificaran, así que decidieron acelerar sus planes. Esa misma noche, el 18 de abril, alrededor de las 10 de la noche, la violencia se trasladó a un campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los sospechosos abordaron y secuestraron a punta de pistola a un ciudadano chino que conducía su nueva camioneta todoterreno tipo SUV y lo mantuvieron como rehén en el vehículo mientras lo obligaban a conducir por cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo. Sin embargo, en un pequeño descuido de sus captores, este joven se atrevió a huir. Este joven logró escapar ileso hacia un establecimiento cercano para pedir auxilio. Este joven aparece en las cámaras de la tienda temblando de terror y suplicando por una llamada. Así que junto con el dueño de la tienda lograron llamar a la policía. Los sospechosos, al verse descubiertos o con el tiempo contado, decidieron huir a bordo de la Mercedes. Sin embargo, no contaban con que el dueño de la camioneta le puso un rastreador y se sabía de memoria los datos que le dio a la policía, y así empezaron a rastrearlos y perseguirlos en tiempo real.
Poco después, en el campus de la universidad, había una patrulla de un oficial de policía llamado Sean Collier que se encontraba estacionado. Y sin medir palabra, con una frialdad absoluta y con la intención de robarle su arma, los sospechosos se acercaron a la patrulla y le dispararon múltiples veces a quemarropa a través de la ventana, matándolo en el acto. No lograron desarmar al oficial debido a que el mecanismo de seguridad de la funda del arma lo impidió, pero este crimen encendió todas las alarmas policiales a nivel estatal. Los sospechosos del maratón estaban armados, eran peligrosos y acababan de sumar un homicidio a su historial. Y mientras todo esto ocurría, gracias a la ciudadanía, lograron identificar a los sospechosos. Nada más y nada menos que 2 hermanos, Tamerlan, de 26 años, y Dzhokhar, de 19 años, originarios de la región de Cáucaso en Rusia y de etnia chechena. Ellos habían emigrado legalmente a Estados Unidos cuando eran apenas unos niños. Vivían con su familia en el área de Cambridge, Massachusetts. Al parecer llevaban una vida totalmente normal. Tamerlan era boxeador aficionado y estudiante, mientras que Dzhokhar asistía a la Universidad de Massachusetts. ¿Y cuál fue el motivo? Ambos jóvenes se habían radicalizado en el extremismo islámico. Si no comprendes esto, permíteme explicártelo rápido. Imagínate que una persona empieza a juntarse con grupos de internet o a leer cosas muy extremas que dicen que el mundo occidental es el enemigo absoluto y que la única forma de defender sus creencias religiosas es mediante la violencia contra inocentes. En el caso de estos hermanos, adoptaron una versión bastante agresiva de la religión islámica, creyendo que cometer un atentado los convertía en héroes o mártires, obviamente utilizando la religión como una excusa para justificar su enojo y su deseo de hacer daño. Pero les voy a contar algo bien curioso. Antes de ser extremos, uno de los hermanos, el mayor, el cual era Tamerlan, entrenaba boxeo. Él era bueno y se dedicaba fervientemente a este deporte. Se esforzaba tanto porque quería participar en las Olimpiadas representando a Estados Unidos. Era básicamente su sueño. Todos los días trabajaba por eso. De hecho, hay unas entrevistas a su entrenador personal que lo confirman. Sin embargo, el año en el que él pretendía competir, le avisaron que no iba a poder hacerlo por la falta de ciudadanía estadounidense. Es decir, él no había nacido en Estados Unidos y por lo tanto no podría representar a ese país. Sí, se había mudado muy joven, muy pequeño, pero eso no importaba. Le negaron la oportunidad de representar a Estados Unidos. Se dice que ese estancamiento profesional lo hizo pasar de tener una vida común a desarrollar un profundo resentimiento hacia Estados Unidos y el Occidente. Este rechazo se dice que lo condujo a refugiarse en el extremismo islámico radical y de esta manera impulsó a su hermano, quien lo idolatraba y lo seguía incondicionalmente, a involucrarse y ejecutar estos actos. Una vez dicho esto, continuamos con la persecución. La persecución del Mercedes-Benz robado culminó en las primeras horas de la madrugada del 19 de abril del 2013 a las afueras de Boston, cuando un patrullero local logró ubicar y cerrar el paso a la camioneta a plena calle. En cuestión de segundos, esta situación se transformó en una verdadera batalla campal. Los hermanos descendieron del vehículo fuertemente armados y comenzaron a disparar ráfagas contra los oficiales de policía, utilizando además artefactos improvisados de tipo casero y granadas de mano que lanzaron contra todos los oficiales. Este intercambio fue brutal y caótico a plena oscuridad. Únicamente se iluminaba la calle por los destellos y las luces de las detonaciones. Durante este tiroteo, Tamerlan, el mayor, se quedó sin municiones y resultó herido de gravedad al enfrentarse cara a cara con varios agentes. Los policías se abalanzaron sobre él para someterlo y esposarlo en el pavimento. Sin embargo, ocurrió algo bastante crítico, ya que mientras los agentes intentaban asegurar a Tamerlan en el suelo, su hermano Dzhokhar se subió a la camioneta robada, aceleró a fondo y arremetió directamente contra los policías, pasando las llantas pesadas por encima del cuerpo de su propio hermano Tamerlan.
De hecho, lo arrastró varios metros sobre el asfalto en su desesperada y frenética huida. De esta forma, Sokar logró vencer a los policías por un momento y huir de la zona a toda velocidad en la camioneta, abandonando el vehículo cuadras más adelante y huyendo a pie hacia la oscuridad. Mientras tanto, Tamerlan, tirado en el piso, después fue trasladado de urgencias a un hospital local donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después debido a la combinación de todas las heridas que tenía. Tras la huida a pie de Sokar, las autoridades declararon una medida sin precedentes en la historia de los Estados Unidos: un confinamiento total de la ciudad de Boston y sus alrededores. Es decir, no podías salir tú ni a hacer tus compras del súper. Este era un estado de emergencia. Así que durante todo el viernes 19 de abril del 2013, las calles de Boston, Waldman y Newton aparecieron completamente vacías, convertidas en ciudades fantasma. Se ordenó el cierre absoluto de comercios, el cese del transporte público, suspensión de clases y se pidió encarecidamente a los residentes que permanecieran en sus casas encerrados con las puertas y con las ventanas trancadas, porque se les había escapado el hermano menor. Miles de agentes del FBI, la Guardia Nacional, equipos tácticos SWAT, policía local, la ATF, llevaron a cabo una revisión casa por casa, puerta por puerta, inspeccionando cada rincón en busca del fugitivo. Al caer la tarde, al no encontrar rastro del joven, las autoridades levantaron formalmente el toque de queda y el confinamiento a las 6 de la tarde. Pero apenas unos minutos después de que se levantó el toque de queda de manera oficial, un residente salió a su patio trasero de su casa, ubicada en el número 67 de Franklin Street, y fue cuando notó que la lona azul que cubría su pequeño barco, que estaba guardado en su propio jardín, estaba extrañamente suelto y presentaba correas desatadas y marcas sospechosas. Al acercarse con precaución y asomarse por debajo de la lona, el dueño del barco quedó petrificado al descubrir un cuerpo humano que estaba acurrucado en el interior del casco de la embarcación. Así que de inmediato este vecino se retiró y llamó al número de emergencias para reportarlo. De esta forma, las patrullas y los equipos tácticos rodearon la zona en cuestión de minutos y establecieron un perímetro de seguridad. Hubo momentos de tensión crítica debido a que la policía había pasado por alto o no había revisado con debida profundidad en esa zona. Esto desató cuestionamientos sobre la eficiencia operativa en medio de la fatiga acumulada de toda la seguridad. Sin embargo, la zona quedó completamente sitiada por miles de agentes con sus artefactos, apuntando directamente hacia el bote. Durante horas se utilizaron altoparlantes para pedirle que saliera con las manos en alto, pero en respuesta se escuchaban detonaciones esporádicas desde el interior del barco hacia el exterior, lo que aumentó el riesgo de un asalto armado definitivo. Así que para forzar su salida sin tener más bajas, la policía utilizó un vehículo blindado equipado con un brazo mecánico hidráulico para poder desgarrar y retirar por completo la lona azul que cubría esta embarcación, seguido de un lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras al interior del barco. Fue aproximadamente a las 8 de la noche, el 19 de abril del 2013, que finalmente Sokar se rindió. Él estaba gravemente herido, estaba debilitado, había perdido bastante líquido vital, estaba intoxicado por los gases y además estaba acorralado sin escapatoria posible. Así que él decidió rendirse. Salió lentamente del interior de la embarcación con las manos visibles y fue sometido, esposado y arrestado. Durante el registro posterior en el barco, los peritos encontraron algo escalofriante. Sokar había grabado con un lápiz en la pared de madera un auténtico manifiesto, es decir, una carta ahí estableciendo sus razones, motivos y todo lo que quería decir antes de pasar a mejor vida. Él justificaba el atentado como una venganza por las guerras militares de Estados Unidos en países de mayoría musulmana, como por ejemplo Irak y Afganistán, además de expresar su desprecio por las víctimas civiles y afirmando que consideraba a su hermano como un mártir caído.
Tras su recuperación médica en un centro penitenciario hospitalario de alta seguridad, Sócar enfrentó un proceso judicial federal de enorme magnitud en una corte federal de Boston. Fue imputado por 30 cargos federales y en mayo del 2015, tras un juicio riguroso donde testificaron docenas de personas y sobrevivientes, además de médicos de urgencia, agentes de inteligencia, el jurado emitió un veredicto unánime declarándolo culpable de todos los cargos. Así que en junio del 2015, el juez federal emitió la sentencia de la pena de muerte mediante inyección letal para los cargos federales. Posteriormente, este caso pasó por complejas apelaciones judiciales y todavía el caso continúa sujeto a revisiones de cortes superiores. Pero en el caso de Sócar, que era el menor de los hermanos, también hay algo bien curioso. Y es que él dejó profundamente desconcertados a todas las personas que lo conocían antes de este suceso. Hay un documental bastante completo en donde los testimonios por parte de sus amigos, compañeros de clase y conocidos lo describían de una manera completamente opuesta a la imagen que ya se tenía de él. Él era no solo percibido como un joven tranquilo, sino que además era carismático, amigable, inteligente, integrado en la vida cotidiana estadounidense, al punto de que él participaba en deportes, compartía círculos sociales, no había ningún tipo de señal de alerta, es decir, no era una persona que estaba excluida o que se apartaba de la sociedad, no, era completamente normal. De hecho, cuando salieron las fotografías a la luz, que todavía se veían un poquito borrosas, pero lograban distinguirse, muchos de sus compañeros de clase pensaron en él de inmediato, pero no lo reportaron porque creían imposible que él fuera capaz de cometer esos actos. Varios de sus conocidos que lo vieron en televisión experimentaron incredulidad y negación. No lo podían relacionar o vincular a un acto de esa magnitud, y esta dualidad generó un impacto emocional muy fuerte en todo su entorno cercano, ya que la imagen que tenían de él había chocado brutalmente con la devastadora realidad de los actos. Además de esto, cuando las autoridades fueron a entrevistar a los padres y a la familia, la postura inmediata fue de negación absoluta y defensa total de los hijos, asegurando que todo era un montaje. De hecho, el padre, desde Rusia, donde se encontraba en ese momento, declaró a los medios de comunicación que sus hijos eran completamente inocentes. Describió a Sócar como un ángel verdadero y un estudiante brillante de medicina incapaz de hacer algo así. Además, aseguró que se trataba de un claro complot, un montaje o una trampa por parte de las autoridades, y llegó a decir que si el menor pasaba a mejor vida, él culparía de manera directa al gobierno. Por su parte, la madre también rechazó rotundamente las acusaciones. Él afirmó que sus hijos habían sido incriminados por los servicios de seguridad de Estados Unidos. Sostuvo que sus hijos jamás hablaron de ese tipo de temas en su casa. Argumentó que el gobierno de los Estados Unidos le había quitado a sus hijos y que además los estaban inculpando. Pero las investigaciones posteriores revelaron un viaje que marcó la mentalidad de estos hermanos. Esto en el 2012, cuando el hermano mayor Tamerlan viajó 6 meses a la región de Cáucaso en el norte de Rusia. De hecho, gracias a ese viaje, las autoridades ya tenían fichado a Tamerlan tras una alerta de que se había ido a Rusia, así que lo investigaron a fondo en ese viaje. ¿Por qué? Porque fue a visitar una zona específica. Él había ido a un refugio para diversos grupos extremistas vinculados a movimientos radicales. Aunque nunca se demostró de manera oficial que Tamerlan hubiera recibido un entrenamiento militar en ese campamento, los investigadores concluyeron que durante esos meses entró en contacto con redes radicales, además de que se volvió devoto e intolerante y adoptó ideologías extremistas que posteriormente transmitió a su hermano menor a través de internet y pláticas presenciales. Y ahora, en cuanto a la fabricación de los artefactos, los investigadores judiciales determinaron que no necesitaron de un entrenamiento sofisticado para construirlo, ya que aprendieron a armar este tipo de dispositivos siguiendo instrucciones básicas que estaban publicadas en internet, especialmente en una revista digital que se llama Inspire. Por último, un detalle escalofriante.
Este hecho ocurrió el día 15 de abril del 2013, pero culminó el 19 cuando agarraron por fin al menor Zócar. El 19 de abril, pero 20 años antes, había ocurrido un hecho bastante catastrófico también en Estados Unidos, que involucraba también a personas que tenían ideologías religiosas. El incidente de Waco. En esta ocasión, las autoridades se fueron en contra de una secta liderada por un joven llamado David Koresh, que se consideraba como el Jesucristo reencarnado. Y como las autoridades comenzaron a sospechar que David guardaba pues ahí como que artefactos peligrosos en su casa, además de que tenía a una multitud viviendo ahí porque era una secta, el 19 de abril las autoridades se le fueron con todo. Llegaron al punto de tumbar la casa con unas máquinas y en este suceso pasaron a mejor vida 76 personas, incluidos 20 niños. Los analistas obviamente encontraron una coincidencia, la fecha, y se preguntaban si pues este suceso estaba relacionado con los hechos que habían cometido los hermanos, tal vez como un tipo de venganza en contra pues del gobierno. Pero bueno, así concluyó uno de los episodios más oscuros, complejos y tecnológicamente rastreados de la historia contemporánea de Estados Unidos, donde la combinación de la movilización digital ciudadana y la presión policial logró desarticular a los responsables del terror de las mochilas negras. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. A mí me impresionó bastante el caso. Porque uno nunca sabe, amigos. Uno piensa que todos los criminales tienen la misma cara o como que son el mismo tipo de personas, pero nunca se han preguntado qué ocurre con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero de clase, con tu compañero de universidad, que es totalmente agradable, socializa, es inteligente, convive con todo tipo de círculos. Y ese es el problema realmente, que uno no logra detectar a este tipo de personas hasta que ocurre algo catastrófico. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Les pido por favor que me sigan en mis redes sociales, estoy en Spotify, en mi página de Facebook, tengo una página de Instagram y por supuesto les pido que compartan, comenten y le den like a este video. Pero bueno, nos vemos en uno próximo. ¡Chao!